Bienvenidos a mi canal, el rincón donde exploramos juntos los dramas, las pasiones y los secretos mejor guardados de las series que nos roban el sueño. Si eres como yo un adicto confeso a los romances imposibles, los giros inesperados y las actuaciones que te dejan sin aliento, entonces has llegado al lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta del romance. Pero no cualquier romance. Vamos a hablar de esas historias que nos mantienen al borde del asiento, preguntándonos si el amor triunfará por encima de todos los obstáculos. Historias donde la pasión se mezcla con el peligro, donde un simple flechazo puede desencadenar una tormenta de consecuencias. Y por supuesto, hablaremos de dos de los nombres más sonados en el universo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su relación fue un amor genuino nacido en el set, un calculado movimiento publicitario o una mezcla de ambos. Analizaremos su impacto en la percepción del romance en las series turcas. Así que prepárense un té, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este recorrido por los romances prohibidos y los juegos peligrosos que nos ofrece el apasionante mundo de las series turcas. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así seguir descubriendo juntos las joyas ocultas de la televisión turca. Empecemos. Y para empezar a calentar motores, vamos a hablar de una serie que, aunque no protagonizada directamente por Kerem o Hande, sentó las bases para muchos de los dramas románticos que amamos. ***, Amor eterno, ***. Esta serie, un verdadero clásico, pertenece al género del melodrama romántico y tiene como protagonistas a Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La trama gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica con una vida aparentemente perfecta. Su amor florece en la universidad, pero las diferencias sociales y las maquinaciones de terceros los separan. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, mientras que Kemal se marcha de Estambul, jurando olvidarla. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de quienes lo separaron de Nihan. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Amor eterno explora el amor prohibido en su máxima expresión. El amor entre Kemal y Nihan está constantemente amenazado por la ambición, la manipulación y las convenciones sociales. La serie nos muestra cómo la pasión puede enfrentarse a obstáculos aparentemente insuperables y cómo el destino puede jugar un papel cruel en la vida de las personas. La riqueza contra la pobreza, el poder contra la vulnerabilidad, la fidelidad contra la traición, estos son los pilares sobre los que se construye el drama. La serie además explora la venganza como un catalizador del amor, una idea recurrente en muchas series turcas. La sed de justicia de Kemal, alimentada por el dolor de la pérdida, lo impulsa a regresar y luchar por el amor que le fue arrebatado. Además, la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül era innegable, lo que contribuyó a la popularidad masiva de la serie. Su conexión en pantalla era palpable, transmitiendo la angustia, la pasión y la desesperación de sus personajes de manera convincente. Un dato interesante es que Amor eterno fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que demuestra su calidad y su impacto a nivel mundial. Este premio solidificó la posición de las series turcas en el panorama internacional y abrió las puertas a la exportación de más producciones de alta calidad. Ahora, hablando de química en pantalla que traspasa la realidad, no podemos evitar mencionar ***, ¿es amor? ***, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica se convirtió en un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas al estrellato internacional. La serie cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Su beca para estudiar en el extranjero es revocada por Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, apodado Robot. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo, se convierte en una relación compleja y llena de altibajos. Es amor, es un ejemplo perfecto de juego peligroso en el amor. Eda y Serkan se involucran en una farsa que tiene el potencial de lastimar a ambos. A medida que fingen estar enamorados, sus sentimientos reales comienzan a aflorar, creando una dinámica llena de tensión y confusión. La serie juega con la idea de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, lo que parece un simple juego, puede convertirse en algo mucho más profundo. La trama, aunque ligera en apariencia, explora temas profundos como la ambición personal,
la superación de traumas pasados y la importancia de la familia y la amistad. La química explosiva entre Ande y Kerem, que eventualmente se convirtió en una relación real fuera de la pantalla, alimentó aún más el fervor de los fans por la serie. Su romance fuera de cámara añadió una capa adicional de realismo y emoción a la historia, haciendo que los espectadores se sintieran aún más involucrados en el destino de Eda y Serkan. La pregunta que muchos se hicieron fue, ¿hasta qué punto su romance en la vida real influyó en sus actuaciones y viceversa? ¿Su relación fue una estrategia de marketing inteligente para impulsar la serie, o un amor genuino que floreció en el set? Esta duda alimentó la fascinación del público. Un dato curioso es que, durante la emisión de la serie, las redes sociales se inundaron de hashtags relacionados con Ande y Kerem, convirtiéndolos en una de las parejas más comentadas del momento. Almohadilla Anker, como se les conocía cariñosamente, se convirtió en un fenómeno viral, generando millones de interacciones y comentarios en todo el mundo. Esta ola de popularidad no solo benefició a la serie, sino que también catapultó a Ande y Kerem al estrellato internacional, convirtiéndolos en embajadores de la cultura turca y referentes de estilo para millones de jóvenes. Cambiando un poco de registro pero manteniendo la temática del romance complicado, vamos a hablar de **Sila, cautiva por amor ***. Esta serie, que pertenece al género del drama romántico, cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida por su familia cuando era niña y criada en una familia rica en Estambul. Años después, su padre biológico la obliga a regresar a Mardin, su pueblo natal, para casarse con un hombre al que no conoce y así evitar una guerra entre clanes. En Sila, cautiva por amor, el romance se convierte en una verdadera prisión. Sila se ve obligada a casarse con Boran, un hombre honorable pero atrapado en las tradiciones ancestrales. Su matrimonio es un deber, no una elección. A pesar de las dificultades, Sila se niega a someterse a las costumbres opresivas y lucha por su libertad y por el amor verdadero. La serie explora temas como el matrimonio forzado, la violencia contra la mujer y la lucha por la igualdad de género. Es un ejemplo de cómo el amor puede ser utilizado como una herramienta de control y opresión, pero también como una fuerza poderosa para la resistencia y la esperanza. La serie presenta un choque entre dos mundos, la modernidad de Estambul y las tradiciones arraigadas del sureste de Turquía. La lucha de Sila por encontrar su lugar en este entorno hostil y por desafiar las normas patriarcales es un tema central de la serie. Además, la serie explora la complejidad del personaje de Boran, un hombre atrapado entre su deber hacia su clan y su creciente amor por Sila. Su evolución a lo largo de la serie, desde un hombre que sigue ciegamente las tradiciones hasta un defensor de los derechos de Sila, es uno de los aspectos más interesantes de la trama. Un dato importante es que Sila, cautiva por amor, fue una de las primeras series turcas en abordar temas sociales controvertidos, lo que generó un debate público sobre las tradiciones y los derechos de las mujeres en Turquía. La serie abrió un diálogo importante sobre la necesidad de reformar las leyes y costumbres que perpetúan la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Volviendo a un tono más ligero, pero con un toque de intriga, hablemos de ***El Sultán ***. Esta serie histórica, aunque no se centra exclusivamente en el romance, está llena de pasiones prohibidas, intrigas palaciegas y ambiciones desmedidas. La serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. En El Sultán, el romance es un arma de poder. Hürrem utiliza su inteligencia y su encanto para ascender en la jerarquía del harén y conquistar el corazón de Suleimán. Su amor es una amenaza para los intereses de otros miembros de la corte, lo que la convierte en blanco de intrigas y conspiraciones. La serie nos muestra cómo el amor puede ser utilizado como una herramienta para la manipulación y el control, pero también como una fuente de inspiración y fortaleza. La serie ofrece una visión fascinante de la vida en la corte otomana, con sus intrigas políticas, sus lujosos escenarios y sus personajes complejos y ambivalentes. La figura de Hürrem Sultán es especialmente interesante, ya que representa a una mujer que desafía las convenciones sociales y se abre camino en un mundo dominado por hombres. Su amor por Suleimán es sincero, pero también está motivado por la ambición y el deseo de proteger a sus hijos. Un dato curioso es que El Sultán generó una gran controversia en Turquía debido a su representación de la vida en la corte otomana. Algunos criticaron la serie por considerarla irrespetuosa con la historia y la religión,
mientras que otros la elogiaron por su valor de entretenimiento y su capacidad para atraer la atención sobre el pasado otomano. Esta controversia contribuyó a aumentar la popularidad de la serie, generando un debate público sobre la interpretación de la historia y el papel de la ficción en la sociedad. Otra serie que explora los límites del amor y la ambición es Medcezir. Esta serie, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de clase baja que es acogido por un abogado rico y se traslada a Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular y adinerada que está comprometida con otro hombre. En Medcezir, el romance es un desafío a las convenciones sociales. Yaman y Mira provienen de mundos diferentes, pero se sienten atraídos el uno por el otro. Su relación se enfrenta a la oposición de sus familias y amigos, quienes no creen que su amor pueda funcionar. La serie explora temas como la diferencia de clases, la presión social y la búsqueda de la identidad. Es un ejemplo de cómo el amor puede superar las barreras sociales, pero también de cómo puede ser víctima de los prejuicios y las expectativas de los demás. La serie retrata la vida de los jóvenes de la alta sociedad turca, con sus fiestas, sus problemas y sus relaciones complicadas. La historia de amor entre Yaman y Mira es el eje central de la serie, pero también se exploran las vidas de otros personajes y sus luchas por encontrar su lugar en el mundo. Un dato interesante es que Medcezir fue una de las primeras series turcas en atraer a un público joven y urbano, gracias a su estilo moderno y su banda sonora llena de éxitos pop. La serie marcó una tendencia en la televisión turca, abriendo el camino a otras producciones dirigidas a un público más joven y preocupado por las tendencias actuales. Y ahora, volviendo a Kerem y Hande, aunque no protagonizan esta serie juntos, vale la pena mencionar Güneş Beklerken protagonizada por Kerem Bürsin. Esta serie juvenil cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y comienza a asistir a un colegio privado donde conoce a Kerem Sayer, un chico popular y problemático. En Güneş Beklerken, el romance es un choque de personalidades. Zeynep y Kerem son polos opuestos, pero se sienten atraídos el uno por el otro. Su relación está llena de conflictos y malentendidos, pero también de momentos de ternura y conexión. La serie explora temas como la amistad, la adolescencia y la búsqueda del amor verdadero. Es un ejemplo de cómo el amor puede ser complicado y doloroso, pero también emocionante y gratificante. La serie ofrece una visión realista de la vida de los adolescentes, con sus inseguridades, sus sueños y sus relaciones conflictivas. La historia de amor entre Zeynep y Kerem es el hilo conductor de la serie, pero también se exploran las vidas de otros personajes y sus luchas por encontrar su lugar en el mundo. Un dato curioso es que Güneş Beklerken fue la primera serie en la que Kerem Bürsin interpretó un papel protagonista, lo que le valió el reconocimiento del público y la crítica. La serie marcó el inicio de su carrera como actor y le abrió las puertas a otros proyectos importantes. Ahora hablemos de Azize protagonizada por Hande Erçel. Esta serie de acción y romance cuenta la historia de Azize, una joven que busca vengar la muerte de su familia a manos de una poderosa familia mafiosa, los Alpan. En su camino se cruza Kartal, el heredero de la familia Alpan, quien se enamora de ella sin saber su verdadera identidad. En Azize el romance es una trampa mortal. Azize y Kartal están destinados a ser enemigos, pero su amor los une. Su relación está llena de secretos, mentiras y peligros. La serie explora temas como la venganza, la redención y la lucha por la justicia. Es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más oscuros, pero también de cómo puede ser sacrificado en nombre de un bien mayor. La serie combina elementos de acción, suspense y romance, creando una trama intrigante y llena de giros inesperados. La historia de amor entre Azize y Kartal es el eje central de la serie, pero también se exploran las vidas de otros personajes y sus luchas por el poder y la venganza. Un dato importante es que Azize fue una serie de corta duración, pero dejó una huella en el público gracias a su trama intrigante y las actuaciones intensas de Hande Erçel y Burak Gülsoy. A pesar de su corta duración, la serie logró generar un gran interés en el público y consolidar la posición de Hande Erçel como una de las actrices más populares de Turquía. En resumen, hemos visto cómo el romance en las series turcas puede ser prohibido, peligroso, una herramienta de poder, un desafío a las convenciones sociales o una fuente de esperanza. Hemos explorado historias donde el amor se enfrenta a la ambición, la venganza, las diferencias de clase y las tradiciones opresivas.
Y hemos comprobado que independientemente de los obstáculos, el amor sigue siendo una fuerza poderosa capaz de inspirar, transformar y conmovernos. Y volviendo a Kerem y Ande, su romance y su posterior ruptura generaron un debate sobre la presión que sufren las parejas de actores en el ojo público. ¿Es posible mantener una relación genuina cuando cada movimiento es analizado y comentado por millones de personas? ¿O la presión mediática termina por destruir incluso los romances más fuertes? Estas son preguntas que siguen resonando en el mundo del espectáculo. Gracias por acompañarme en este viaje por los romances prohibidos y los juegos peligrosos de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado ideas para descubrir nuevas series que les roben el corazón. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore el tema del romance prohibido o el juego peligroso? ¿Creen que el romance entre Kerem y Hande fue real o una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, los invito a darle me gusta al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura televisiva. Adiós.